Y yo quiero leer con ustedes en Segunda de Samuel 8:3. Segunda de Samuel 8:3 dice: Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rob, rey de Soba, cuando éste fue a recuperar su dominio junto al río Éufrates. Y bueno, mi tema hoy yo decía, Señor, recuperando el dominio que Dios nos prometió. ¿Y cuáles son tus dominios? Porque nos preguntamos, ¿cuáles son mis dominios? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado todo este tiempo? ¿Y cuál es mi dominio, no? Mis tierras, mis posesiones, mis hijos, mi matrimonio. ¿Qué otra cosa más que Dios le ha dado? Todo lo que está en su poder es el dominio, ¿no? Y yo voy a empezar a decir quién era este hombre, ¿no? Este Hadad-ezer. Este era un rey de Soba, un rey muy importante, ¿sí? Era rey del reino arameo, rey asirio, ¿sí? Y se encontraba ubicado, bueno, yo se lo digo para que ustedes por ahí lo busquen, a los que les gusta leer y saber un poquito de geografía. ¿O se llevaron esa materia? Esa materia, no, mi esposo le gustaba geografía, a mí no me gusta, pero la comparto, ¿no? Rey de Siria, sí, y la actual Siria, que es ahora, y parte del Líbano. ¿Y qué significa el nombre Hadad, ¿no? Dice que Hadad significa ayuda, el Dios, dice, ha ayudado. El Dios era un Dios pagano, ¿sí? Entonces un rey pagano, y el nombre significaba eso, ¿no? El Dios de él, el Dios pagano, un Dios que no tiene fe, un Dios sin las cosas, bueno, que Dios nos da, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Dice Hadad era un Dios cananeo y arameo de la tormenta, de la lluvia y la fertilidad. Yo le estoy diciendo todo eso porque después tiene un contexto, ¿no? ¿Y quién era? Como yo les dije, muy poderoso, que había extendido su dominio hacia un montón de pueblos arameos, ¿no? También controlaba todo lo que era comercial, en realidad las rutas comerciales en esos tiempos, que era muy importante, lo que entraba, lo que salía. Era un hombre tan poderoso que tenía un ejército, dice, numeroso de caballos, de carros de guerra, y en ese tiempo, como ahora, tener todo eso, anda a comprar un caballo, anda a comprar, bueno, no los carros que andan por la calle, ¿no? Pero un carro de guerra con todo en un ejército que él tenía y en el cual él negociaba con los otros pueblos. Pero él intentó, cuando Dios, vemos los capítulos anteriores de este texto de 2 Samuel 7, cuando Dios le dice a David, ya se asienta en la casa, y Dios le dice de que ya es tiempo de que él le hagan casa a él, ¿no? Ya es tiempo de que todos tienen su casa, pero ya es tiempo que le hagan casa a él. Entonces, por el profeta Natán le manda a decir estas cosas. Y ahí es donde David dice, bueno, yo voy a consolidar todo lo que tengo. Si todo lo que yo tengo, voy a empezar a consolidarlo, voy a empezar a hacer lo que Dios me ha dicho por medio del profeta, pero en el mismo tiempo es como que usted ha hablado algo acá en el teléfono y de repente le viene un montón de propaganda de eso, es como que alguien te está escuchando, ¿no? Me quiero ir a tal lado y te empiezan a mandar todos los viajes, todo lo que vos querés. Y bueno, acá también, la parte espiritual, ¿no? Como quien dice, también, también había escuchado todo eso y sabía, y siempre el enemigo está escuchando todo lo que nosotros queremos hacer para truncar nuestros propósitos, no es lo que nosotros realmente anhelamos, ¿no? Y quiso recuperar, dice, su dominio también hasta el río Éufrates y se enfrentó a David, ¿no? En todo esto, lo que el Hijo de Dios, David que tenía a Dios, bueno, Dios lo mandó a hacer esto, a consolidar todas las tierras y a recuperar otras tierras,
pero ¿por qué luchó contra David? Dice la Biblia en 2 Samuel 8:3, seguimos leyendo, dice, cuando éste fue a recuperar su dominio junto al río Éufrates, ¿no? Estaba intentando este hombre, dice, restaurar, ¿no?, el control de todos los territorios estratégicos, porque él sabía de que si que recuperaba todos esos lugares estratégicos para el comercio, como yo le decía, para todos los lugares fronterizos, él tenía el dominio de todo el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, él se determinó a poder enfrentarse a David, al reino de David, y para poder hacer todo esto que estaba ya en su, digamos, ya lo estaba pensando. ¿Y qué ocurrió después? Porque, mire, tenía todo un ejército, estaba lleno de caballería, de hombres, un ejército tremendo, pero así todo, con el ejército que él tenía, y David con sus valientes, ¿no?, que no eran tan numerosos, David lo pudo derrotar, ¿no? David recuperó gran parte, dice, de su ejército, tomó todos los caballos, todos los carros de guerra, dice, consagró todo, el oro, la plata y el bronce que este hombre tenía, y varios reyes que estaban con este hombre, como pasa siempre, ¿no? Los que son de un lado y para el otro, ¿no? Que son ahí, que están en la mitad siempre. Cuando este hombre, Adad-Ezer, le iba todo bien, todos estaban con él. Pero cuando no le fue bien y fue derrotado, se fueron con David, inteligente, ¿no? Y la promesa dice que Dios le dio a David, Dios se la había dado a Abraham. Fue una promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Y qué le dijo a Abraham? ¿No? Que tenía, y esa promesa se tenía que cumplir, una promesa que le dio hace mucho tiempo, y tenía que, dice, haré de tu descendencia, daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Mire, de los tiempos de Génesis 15, 18, esa promesa ya se la había dado a Abraham, pero por los tiempos este hombre tenía que también permanecer, y que eso iba a ser cumplido, ¿no? ¿Cuántas promesas Dios nos da a cada uno de nosotros? ¿Cuántas promesas de repente no se han cumplido? Pero ¿cuántas promesas Dios le dio a nuestros padres? ¿Cuántas promesas Dios le dio a ustedes? Y sus hijos por ahí lo van a recibir. Pero ante todo esto, David estaba conquistando territorio donde Dios le había prometido siglos antes. Cuando el enemigo quiere, ¿no?, recuperar, eso le digo a la iglesia, lo que perdió, porque en un momento él perdió, el enemigo, todo eso en todas las campañas que vemos en los capítulos anteriores que había hecho David. Dice, derrotó a este, derrotó al otro, y el enemigo se dio cuenta y quiso recuperar todos esos territorios, pero Adad-Ezer, dice, intentaba recuperar lo que Cristo ya le había arrebatado. Así que si algo que nosotros hemos perdido, si algo que nosotros todavía no lo hemos recuperado, algo que se nos perdió, algo que el enemigo nos sacó, algo que bueno, ya sea emocional, ya sea en forma financiera, sea en el familiar, o sea el aspecto que sea, él va a volver siempre a querer recuperar. Aunque Cristo allí no haya dicho que ya en la cruz del Calvario él venció todas estas cosas, y él allá venció al enemigo, al diablo, y él nos dio la potestad para ser hijos de Dios y recuperar todas las cosas que él nos ha prometido a cada uno de nosotros. Porque eso tenemos que tener presente. ¿Cuántas cosas Dios nos prometió? ¿Cuántas cosas Dios nos dio? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántas cosas Dios nos dijo que iba a hacer? Y le dijo a nuestros padres, le dijo a nuestros abuelos, bisabuelos: usted ha sido esta generación que ha empezado una nueva línea, y Dios le ha dicho a usted, pero ¿sabe qué? Dios le está diciendo a sus hijos también. Y así como le dijo a David, le había dicho a Abraham.
No, también. Tu descendencia va a tomar y va a ser poseedora de toda esta región, ¿no? Y él, sí, lo creyó Abraham porque el padre de la fe, y él fue poseyendo cosas, pero lo vemos en la palabra, cómo se hizo carne y cómo se pudo hacer también en este David en los tiempos de los enemigos. Así que podemos ver que el enemigo quiere recuperar. ¿Qué quiere recuperar el enemigo? Familias restauradas, porque no se va a quedar conforme como usted está o como yo estoy. Si él va a querer que de todas las formas nosotros estemos, la iglesia esté dividida, nuestras finanzas estén derrotadas, pero cuando nosotros creemos que Dios tiene potestad sobre nosotros, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra familia, y vemos que nuestras familias son restauradas, los jóvenes vemos que son liberados, los ministerios ya han comenzado una nueva a crecer, como estamos haciendo en este tiempo, personas que son sanadas. Usted va a querer que el enemigo se va a quedar, esta edad es ser, que es tipo del enemigo, tipo del diablo, va a querer que se va a quedar con los brazos cruzados. No, porque él va a querer recuperar otra vez, va a querer recuperar la fe que teníamos, va a querer hacer todas las formas de recuperar cada uno de lo que. Pero Jesús, ¿qué dijo? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué viene el ladrón? A matar, hurtar y destruir. Pero Cristo ha venido para dar vida, ¿y qué? Vida en abundancia. Y esa es la vida que nosotros debemos poseer. Esa es la vida que nosotros debemos creer. Esa es la vida que nosotros tenemos que abrigar. La vida en abundancia, querido hermano. No tenemos que dejarnos con las palabras que el diablo, por medio de esta edad es ser, nos quiere meter en nuestro. La tenía toda para ganar. Tenía todo el poderío. Tenía todo para ganar. ¿Qué tenía David? La fe. La confianza. ¿Qué tenemos nosotros? La fe, la confianza. O yo creo que es así. Si alguno vino por ahí con la capa caída, si alguno vino sin fe, dice el Señor, pídele a Dios fe. Porque por medio de la palabra, por medio de lo que Dios nos dice, de su palabra, nosotros al oír la palabra vamos a albergarla y vamos a tener fe por medio de la palabra. Pero si alguno ha venido con poca fe, ¿sí? Le vamos a decir, Señor, dame fe. Y Dios dará, dice, así como Dios con ese granito de mostaza que es tan chiquitito, ¿no? Si fuera la fe todavía que te queda ahí y se has venido con la última. Porque hemos venido muchas veces con la última, o no me he venido con la última. Usted vino bien, re positivo, ¿no? Uy, sí, se quiere llevar todo por adelante. Todo me va bien. No, hay cosas que no nos van bien también. Pero ¿sabe qué? Si Dios me prometió, Él lo va a cumplir. No es hombre para mentir, ¿no? No es hijo de hombre para que decirte otra cosa que no sea esta. Yo lo creo. ¿Y ustedes? Amén. Creemos en los pactos. Ya dijo a nuestra descendencia, de allá atrás, de nuestro padre de la fe de Abraham. Y solamente debemos de creer. Él no se cansa, nunca deja de intentar. ¿Ve cómo son los chicos? Ay, cuando quieren algo, hoy sí, que no me van a decir a mí. Cuando quieren algo, ahí están. Y te rompen la cabeza. Y vos, para que te dejen de ya de insistir tanto, ¿vos qué hacés? Le das. Pero acá David se puso firme. Y dijo no. Acá acá Hadad-Ezer puede tener muchísimas cosas, puede tener todo a su favor, pero yo tengo al rey de los ejércitos, al más poderoso que está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Si Él está con vos, ¿quién puede ir contra vos? Aunque te hagan lo que te hagan. Así, mis nietos y mis hijos dicen, ay, siempre decís cosas nuestras, pero bueno, ¿dónde están los testimonios también, no?
pero estábamos en Mar del Tuyú unos días y bueno, y unos se fueron a la plaza un poco y estábamos en las vacaciones de invierno, ¿no? No sabemos cómo hacer con los chicos. Y bueno, estaban ahí ejercitando, se habían ido a la playa, pero después fueron un rato a ejercitar ahí en la plaza y vieron como estaban haciendo pactos, ¿no? Y se vinieron con eso. Y habíamos hecho, ¿ustedes hicieron, los que son los líderes que vienen los lunes, hicieron el altar familiar? Y habíamos hecho el altar familiar, me parece que habíamos hecho ya el altar familiar. Y ya cada uno nos tuvimos que poner máscara. Yo no tenía bolsa, después leí que había que ponerse una bolsa cada uno, hacerse los ojos, la nariz, y dedicar las emociones, todo. Pero en ese momento no tenía las bolsas, así que le hice que pusiera un papel una servilleta, ¿no? Diera los ojos y pusiera distintas. Le digo, ¿qué emociones que tenés a cada uno? Bueno, le expliqué, le leí todo. Digo, ¿qué emociones tenés? ¿Qué cosas tenés que dejar en este momento? Bueno, yo fui ayudándolo un poquito, viendo las actitudes de ellos, el enojo, la tristeza. Entonces fuimos recorriendo a cada uno lo que estábamos en la mesa. Bueno, ese Dios quiere que hoy lo dejemos y nunca más lo tomemos. Bueno, y vinieron de allá todos contentos. Y me dice, abuela, vimos ahí que estaban haciendo unos pactos, pero Dios es poderoso, está con nosotros, dice, y más que poderoso. Y bueno, ya nosotros dejamos todo ahí, se lo tuve que recordar 1000 veces. Ya dejaron todo en esa oración, chicos. Ya no puede venir el temor, ya no puede venir el miedo, ya no puede venir el odio, ya no puede venir el fracaso, ya no puede venir ninguna de esas cosas a nuestra vida, porque el que tiene a Jesús lo tiene todo. ¿No es así? ¿O es así? Amén. Bueno, si vas a aplaudir, aplaudí con fuerza, creyendo. O son cristianos tibios. No me gusta. No, seamos fervorosos, con pasión, de decir sí. Yo ya lo dejé todo. Ya la cruz del Calvario, Él venció por todas mis preocupaciones. Si no me fue bien en esta semana, yo tengo un Dios poderoso que me dice de que Él me prometió cosas y me va a venir bien, va a venir el tiempo mío y me va a dar todas aquellas promesas, las cuales me dijo que iba a ser mías, ¿no? Y voy a poder recuperar todo el territorio. Pero está en la cosa, es que este hombre Adad-Ezer es como el enemigo, como les dije, ¿no? Y él intentaba una y otra vez, y el diablo intenta una y otra vez a meterse en nuestra mente, a meterse en nuestro corazón. Y no es porque vengas una sola vez a la iglesia o porque 2 veces hayas venido, 3 veces, no. Todos los días nosotros tenemos que tener conciencia de que este hombre, de que el enemigo que intenta todas las cosas hacernos flaquear en nuestras debilidades, aquellas cosas que le dejamos a Dios, ¿no? Ya dejamos, ya no hay más ninguna de esas cosas, ni miedo, ni temor, ni ninguna de esas cosas, ya le dejamos, pero Él intenta. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuál fue la debilidad de David? ¿Sus ojos? ¿Cuál fue la debilidad? ¿Cuál es la debilidad que hemos tenido antes? Y Él va a intentar de todas las formas que cada uno de nosotros volvamos a cometer los mismos fracasos. ¿Y qué va a hacer, no? Nunca deja de intentar, porque Él quiere recuperar territorio. Él le dejamos lugarcito, Él va a ocupar acá, pero Él quiere todo. Él quiere todo, es así. Él quiere todo, pero es donde nosotros le tenemos que poner límite, donde nosotros le decimos, nos equivocamos acá porque somos humanos, bueno, hasta acá nada más llegaste, ¿no? Primero dice, yo puse punto número 1, hay territorios que Dios ya te entregó. ¿Cuántos territorios ya Dios te entregó? Las cosas que Dios te ha dado en este tiempo. Empezá a pensar todo lo que Dios te ha entregado. Por ahí viniste con tu matrimonio destrozado y Dios acá te lo está restaurando. Por ahí viniste sin trabajo y Dios empezó ya ahí a lucidar trabajo. Por ahí viniste divididos, por ahí viniste en las finanzas, qué sé yo, en lo que Dios te está restaurando. Pero ¿sabe qué?
la gran estrategia y la sabiduría de David, que Dios le había dado a David, fue que Dios le dijo a David que él, ¿no?, que él se plantara, ¿no?, en las decisiones que tenía que tomar. Y David estaba dependiendo de esa promesa, de la promesa que Dios la siguió la promesa. No es que dijo, ay, bueno, fue la promesa y ahí viene y yo le voy a dar todo mi territorio, no, y le voy a entregar todo. No, él se enfrentó al enemigo. El enemigo siempre intenta volver. Mateo 12, 43 al 45, yo voy a leer así rápido, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares, dice, seco buscando reposo y no lo halla. Es como que la persona que empieza cuando el espíritu inmundo, sí, estaba ahí, a ver, 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. La 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrado mora allí. Por ahí nosotros salimos de este lugar bendecido, porque Dios nos limpia cada día. Salimos limpios en el alma, en nuestras emociones, en todas las cosas. Pero después llegamos a nuestra casa y bueno, otra vez tomamos algo. Al otro día tomamos algo. Pero ¿sabe qué? Este es el tiempo que debemos. Dice que todo aquel que se aparta de él, dice que vienen 7 espíritus peores, vienen sobre su vida. No basta, dice, de ser libres, hay que permanecer en Dios y ser llenos de Él. Por eso yo digo, ya está, ya basta, ya fui libre de todo eso. Pero ¿qué hace el enemigo? Va a intentar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días de nuestra vida, a que volvamos y que nos volvamos atrás, a recuperar todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Todos los días limpiar nuestra casa, todos los días limpiar nuestro corazón, todos los días limpiar nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos limpiar? Es por medio de la oración. No basta solamente escuchar un domingo acá una prédica y salir todos orados. Esto es que tenemos que hacerlo todos los días. Tercero, David no permitió que Adad-Ezer recupere el territorio. No le dijo, bueno, toma todo. Si viene alguien a quitarte a tus hijos, ¿vos se lo vas a entregar así como así? No. Dice que él se propuso recuperar todo el territorio. Salió a enfrentarlo. El otro venía con todo. Con todas las caballerizas, venía con todos los soldados, venía con un poder y empoderado con todo, pero David no se amedrentó por nada de eso, porque sabía que estaba Dios de su lado. Sabía que Dios era el que iba a ganar la batalla y no él. Y salió a enfrentarlo. Por eso que nosotros no debemos negociar con el pecado, no debemos negociar con la amargura, no debemos negociar con la tibieza, con la tristeza, la incredulidad, no debemos negociar con cada una de sus cosas, ¿no? Porque Dios ya nos ha entregado todo. Y a veces tenemos las pequeñas zorras que contaminan, ¿no?, todo nuestro viñedo. Son las pequeñas que hablan concesiones que les vamos dando, ¿no? Una mentira piadosa, una cosa que le damos concesión, bueno, usted me entiende, ¿no? Una cosa, después la otra, y el enemigo, ¿qué hizo? Ya tomó todo el control de nuestra familia, el control de nuestras emociones, el control de todo. Pero es el día en que nosotros todos los días, como hoy, vamos a decirle basta. Hasta acá vamos a enfrentarlo, no vamos a dejar que Él tome dominio sobre nuestra vida. Dios le dio, dice, la victoria, y Jehová, dice, daba la victoria a David por donde quiera que iba. Esto en 2 Samuel 8:6. Entonces, ¿cuál fue la clave de David? Aunque estaba todo el ejército en contra de él tenía la presencia de Dios. Entonces debemos salir de acá lleno de la presencia de Dios. Debemos llevar esa presencia de Dios a nuestras casas.
Debemos llevar esa presencia de Dios donde vayamos. Y no tenemos que dejar que Él tome dominio sobre nuestras vidas. No es por capacidad, porque yo leía y yo veía todo lo que este hombre tenía: entendimiento, capacidad, cosas, tenía todo para ganar. Pero David no se amedrentó ante eso. David dijo: Dios me ha ayudado en todos los caminos. Cuando he fallado me ha levantado. He derrotado a todos mis enemigos por medio de su palabra. He sido obediente a todo lo que me ha dicho. Aun cuando me dijo: bueno, ahora empecé a consolidar lo que te he dado, ahora empecé a hacer casa para mí. Entonces ese es el tiempo que nosotros debemos consolidar nuestro territorio. Es el tiempo que debemos nosotros ponernos a pensar y decir: hasta acá nada más, hasta acá. No hay cosas que Él pueda hacerte. No hay cosas, porque ya Cristo murió en la cruz por cada uno de ellos. Entonces, como yo decía, en el primer, recuperando el dominio que Dios prometió, que Él lo prometió, y ya lo prometió, y te lo prometió a nuestros líderes anteriores, lo prometió a nuestra vida. Te ha prometido, ¿cuántas cosas te ha prometido? Y yo me acordaba cuando David, en uno de esos errores, que no fue que no haya cometido ningún error, pero cada vez que cometió un error supo pedir perdón a Dios, supo enfrentarse ante Dios y no se quedó parado, no se quedó mirando atrás, sino que siguió adelante. Me acordaba de una historia que muchas veces la hemos enseñado, y es cuando la derrota de Siclag, cuando el pueblo David se fue a pelear una guerra que no era la de él. Y bueno, salió con todo su ejército. Dejaron a las mujeres en Siclag, dejaron a los niños, dejó a toda su familia, las pertenencias, el ganado, todo lo dejó ahí. Y se fueron a pelear esa guerra. Pero ahí tampoco lo querían a David, porque se dio cuenta que se fue a un lugar donde lo conocieron, el rey de ahí, un lugar que de los enemigos, se fue a refugiar ahí, ese lugar. Y cuando llegaron, cuando ellos se volvieron, lo sacaron de ahí, y David volvió con su valiente, cuando vio que había una humareda, pero tremenda, dijo: ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Estaba todo destruido, las casas, todo desolado, ni los hijos, ni las esposas, ni nada, ni el ganado, nada estaba en ese lugar. Era todo sombrío, todo era tristeza, todo era feo, horrible. Cuando te saquean algo, cuando te roban algo, cuando te roban no solamente algo material, sino te roban la paz también. Cuando te roban la paz y ves todo sombrío, todo mal. Cuando te roban la finanza, cuando ves que el diablo te está robando la finanza, cuando ves que el diablo te está robando la felicidad. ¿Cuántas cosas? ¿No? Y ahí David, todos, cuando todo va bien, todos quieren estar con vos. Pero como les fue mal, todos pensaban apedrear a David. Este líder, ¿dónde nos llevó? Esta persona, ¿dónde nos hizo ir para encontrarnos así en esta situación? Se encontró que David, ¿qué hizo? Le pidió perdón a Dios, porque él no consultó a Dios. Porque cada vez que nosotros hacemos cosas, usted piensa de que cuando Dios le habló a David que tenía que él consolidar todo, ¿no? Lo que Dios le habló, le mandó el mensaje por el profeta Natán y le dijo: consolidar todo esto. No hagas concesiones con el enemigo. Ya has derrotado a este, al otro. Ahora es consolidar y recuperar aquellas cosas que por ahí el otro te la quiere tomar. Y vemos acá que David se postró en tierra, hizo cilicio, se tiró tierra encima, eso era hacer cilicio, ¿no? Pidió perdón a Dios por no consultar a Dios. Solamente debía consultar a Dios y la victoria estaba ganada.
Pero sabe, cuando consultó a Dios, Dios le dio la respuesta. Entonces nuestras oraciones son la respuesta. Yo puedo venir acá, me enfrento a la situación, a la cosa que me está pasando, pero no me estanco ahí. Yo tengo que detenerme todos los días, decirle: Señor, acá estoy. Y por medio de la oración Dios nos va a mandar su palabra y nos va a dar la victoria. Porque no es por capacidad, porque este hombre tenía la capacidad y tenía para poder derrotar a David. Es cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está con nosotros en nuestras oraciones, en nuestros devocionales, en lo que nosotros hacemos, ¿sí? Ahí Dios nos da la victoria. Que salgamos de este lugar bendecido, pero mañana volvemos a hacer otras cosas, no. Que nos mantengamos en la fe, en la confianza, que volvamos a mantenernos otra vez, nos mantengamos firmes en lo que debemos hacer. Dice que ahí David se levantó y Dios les dio la estrategia. Dijo: no, levántate de ahí donde estás y andá y perseguilo. ¿Qué hago? ¿Me quedo acá llorando con todos los demás o salgo a buscarlo? Entonces, David no sabía ni dónde estaba toda su familia, ni la familia de sus soldados, pero Dios lo fue llevando. Dijo: no, levántate de ahí, deja de llorar, deja todo eso ahí. Ya no llores más por lo perdido. Ahora andá y levántate a recuperar todo lo que el enemigo te ha tomado. Y tuvo que levantarse y se fue a recuperar todo lo que Dios les dio. Dios les dio señales. En el camino se encontró con uno de esos que había estado ahí saqueando todo y lo habían dejado tirado y ya no les servía, y fueron, lo restauraron, lo sanaron, todo, y fueron y le dijo: ¿dónde estaban los enemigos? ¿Dónde estaban los amalecitas? Aquellos que habían quemado todo, aquellos que habían destruido toda la casa de David y de sus soldados. Fueron ellos a ese lugar, y ¿qué hicieron? Lo encontraron festejando, la estichola, ¿no? Ahí todos festejando, tomando, y estaban todos así, y David fue y recuperó todo. Pero no solamente recuperó su familia y cada uno de ellos, sino que Dios le dio algo mucho más, un botín. Y que siempre hablamos de ese botín, que es lo sobrenatural. Cuando tomamos, Dios nos da, ¿no? Bueno, esto es lo que recuperaste, sí, pero este es mi regalo de parte tuya por obedecer, por ser obediente, por enfrentarte a las circunstancias, por no quedarte parado, por decir: voy a obedecer a Dios, me voy a levantar de esta situación, no voy a dejar, no voy a decir y no voy a estar pensando que ya todo está perdido. No está todo perdido en nuestra vida, querido hermano. Todavía está la palabra de Dios sobre nuestra vida, ya sea nuestra enfermedad, ya sea nuestra finanza, ya sea en la situación que estamos. Dios nos da la última palabra de todo, y la palabra de Dios, esa es la que debemos obedecer. Y de ahí David, ¿qué hizo? Arrebató todo, ¿no? El botín, y bueno, ahí se lo dio a todo. Bueno, ahí la historia es larga, pero yo qué quiero decirle en este día: recuperar el dominio que Dios te prometió. ¿Qué Dios te prometió? Bueno, es el tiempo de recuperarlo, el tiempo de enfrentarte, el tiempo de confrontar, el tiempo de decir: yo acá me quedo y voy a recuperar todo, pero por la bendición de Dios. Amén. Así que nos ponemos de pie todos.